Comienzo a grabar, listo, ahora sí. Bien. em, y bueno, buenos días, ya son las 7:55, entonces ya vamos a comenzar ya con el tema de la clase, si les parece, ¿vale? Y esta cosa me hace desaparecer un brazo. Bueno, lo primero que quisiera hacer con ustedes, permítanme, yo les comparto acá la pantalla otra vez, es pues ver qué es lo que ocurre en cuanto a la plataforma CSCOG, ¿vale? Me parece que Alexander sigue sin aparecer. Sí, Entonces, para ello, pues yo estoy, bueno, me piden desde la unidad de Tecnoproyectos este reporte que ustedes están viendo. Entonces, Alexander, ¿serías tan amable de darme tu número de cédula? sí, señor. 1023 1023 892 892 101. 101. Vale, tu nombre completo, por favor. Donald Sí, Alexander sí, Meneses sí, Tovar. Tobar. Meneses, Tobar, Donald Alexander. Listo, perfecto. Ustedes son de metodología investigativa. Mail Sí. com AM01. El profesor acá soy yo. Y que se me hizo el... Porque ahora no abre esta cosa. Bueno, igual no apareces en ninguna de las dos. Entonces, si nosotros tenemos un directorio interno de estudiantes que posiblemente no aparezcas en CSCOG y tú no apareces en ninguno de los dos. Entonces, por eso es que te pongo acá que no estás ni en CSCOG ni en directorio, ¿vale? Ah, bueno, listo, profe. Vale, Gracias. perfecto, con gusto. Entonces, pues eso sería todo en este momento, por lo menos respecto a eso. Lo segundo es, bueno, como siempre, ver qué es lo que tenemos yo le llamo en el menú, ¿vale? Que es básicamente, pues, ver qué es lo que qué es lo que tenemos en la plataforma para estas, pues, primeras entregas, ¿vale? Ay, perdón, me metí fue al correo. Igual, pues, eso, pues, ya lo tenemos más bien claro. Entonces, habíamos dicho que para en la primera entrega vamos a ponerlo de la segunda y en la segunda lo de la primera. Entonces, no hay ningún problema con eso. Creo que los tres pues ya tuvieron como su primera retroalimentación y pues les voy a mostrar entonces cómo, cómo queda. Antes de eso, em, no sé si les había comentado ya, pero de todas maneras les comento, les digo otra vez por si algo. Em, Entre todos los elementos que están en la plataforma hay un foro que se llama foro de salón de clases, ¿vale? Y en ese foro de salón de clases hay un... Perdón, voy a filtrarlo solamente ustedes. Ustedes son a M02, aquí me equivoqué. Perdónenme un momento. Listo. Ustedes pueden encontrar en este momento dos enlaces o dos temas. Uno es el link de la clase del 18 al 22 de agosto. Ustedes entran ahí, se van a dar cuenta de que pues el texto es básicamente el mismo. Aquí salen dos porque puse las dos primeras clases, pero pues bueno, igual ahí están, ¿vale? Aquí está el enlace al canal donde están alojados todos los videos, por si acaso, por si alguno no les sirve, por si de pronto se rompe el enlace aquí o algo. Entonces ustedes lo pueden pues tener ahí. Y lo mismo en cuanto a la clase de la semana pasada, 24 y 29 de agosto. Ahí está entonces la segunda,
la segunda clase, ¿vale? Listo. Bien, ya con esto claro, vamos entonces a primer corte. Ahora ya estamos en primer corte. Y ahí pues vamos a ir a la tarea 1. Recuerden que esa tarea 1 es la que vamos a desarrollar para este domingo, ¿vale? Entonces dice ahí que los estudiantes, teniendo en cuenta la presentación por parte del docente, deberán presentar un resumen. Ese resumen tiene portada, mínimo 2 hojas de contenido, bibliografía y normas APA, ¿vale? Esta actividad, pues creo que sería por lo menos para ustedes, la única que sería individual, porque ustedes creo que ya decidieron trabajar en parejas para su trabajo. Y ese resumen de qué es: opciones de grado de la universidad, líneas de investigación, reglamento estudiantil, haciendo énfasis en notas y plagio, las políticas de propiedad intelectual, que ese pues el tema que veremos el día de hoy. Por otro lado, este grupo tiene 3 participantes. Eso quiere decir que Alexander se aparece en la plataforma Saber Pro, lo cual es genial. Ustedes han enviado, pues cada uno envió su trabajo, es decir, que este grupo está completo respecto a entregas. Y ustedes pueden darse cuenta de que en la entrega de Alexander, la nota de Laura Milena y la nota de Juan Sebastián ya están calificados, ¿vale? Es decir, yo ya pasé, ya lo revisé. Y tengan en cuenta, por favor, que en la plataforma voy a tomar la nota de las observaciones de Alexander como ejemplo. Tiene una nota de 90 sobre 100. Eso equivale en una nota sobre 5 a 4,5, ¿vale? Entonces, básicamente es tomar la nota que les salga acá y dividirla en dos, para que ustedes pues tengan idea de cuánto sacaron si fuera pues una nota sobre 5. No sé por qué, pues las notas de la plataforma las dejaron sobre 100 y no sobre 50, pero pues bueno, en cualquiera de los casos, para cualquiera de ustedes, las observaciones de los trabajos ustedes las encuentran en un enlace que les estoy dejando, que es este, ¿vale? Vamos a abrir ese enlace para que ustedes vean qué es, por si tienen cualquier pregunta. Es el mismo documento que ustedes enviaron, pero tiene una serie de comentarios. Si ustedes las ven acá, bueno, aquí sí se ven. Por ejemplo, cambiar configuración de la letra según APA, es lo que dice acá. Que son unos, y acá corregir nombres de las entradas en la bibliografía. Que son como las primeras correcciones que ustedes tendrían que hacer respecto a sus trabajos. La idea es que ustedes pues descarguen el documento. Obviamente si ustedes van a Word se va a ver mucho mejor. A ver si por aquí dice dónde es que se descarga esto. Aquí, en esos 3 punticos, ustedes le dan en descargar. Les descarga el mismo archivo Word con las observaciones, pues para que ustedes las puedan ejecutar, ¿vale? Perdón un momentico. Descubrí que hay una gotera en mi casa. Entonces, opa. Y me está medio afectando. Creo que después de la clase tendré que cambiar todo de lugar, por si acaso. Bueno, continuando.
esa misma, ese mismo trabajo está en una serie, entre una serie de carpetas que ya les voy a mostrar. Una carpeta que se llama proyectos, que pues también se las voy a compartir a través del correo electrónico y creo que también a través de la plataforma para que lo tengan presente. Ustedes se pueden dar cuenta que están todos los proyectos, no solamente los suyos, que serían los últimos, porque ustedes son los del día miércoles, entonces estas dos últimas carpetas son las suyas, ¿vale? Pero también están las de los lunes, que son un montón, las de los martes, que son un poquito menos, y las de ustedes, que son nada más dos. Y aparte hay un documento extra que es un documento que ya está terminado, que es de mi autoría, fue la investigación que les dije que yo había hecho. Entonces, ¿cuál es la idea? Que aparte, bueno, si miramos, por ejemplo, vamos a la carpeta de Laura, ¿vale? Ustedes se encuentran en la carpeta de Laura, en este caso, un documento que dice Propuesta de Investigación 2020 de Laura Mora, es el documento que ella me hizo llegar a través de la plataforma, ¿vale? Y se fijan que hay otro que se llama, tiene el mismo nombre, pero lo antecede un código. Ese código es R20200901. Es decir, R es de retroalimentación, retroalimentación del 1 de septiembre de 2020, es decir, que esto lo revisé ayer, ¿vale? Y es en ese archivo, o sea, este R que está acá, este código lo pongo yo. Es para que ustedes distingan, para que ustedes puedan diferenciar el archivo que me enviaron del archivo que yo corregí, ¿vale? Esto es el mismo, y ustedes se fijan, tienen el mismo peso, pero pues tiene unas notas al pie que es donde están las correcciones, ¿vale? Pues para que ustedes lo tengan eso en cuenta. ¿Por qué les comparto todo? Porque puede pasar que, por ejemplo, ustedes tengan una mejor idea de cómo hacer, por ejemplo, el marco teórico, por ejemplo. Pero Laura no sabe muy bien cómo hacerlo. Entonces ella puede entrar a su proyecto o incluso entrar al proyecto de cualquiera de sus compañeros del lunes o del martes para ver cómo fue que esas personas hicieron el marco teórico y pues tener una idea de cómo corregir el de ella, ¿vale? Entonces la idea es que todos se apoyen entre todos, mejor dicho, ¿vale? Y también, pues lo que les digo, esta investigación que está al final, de que dice Z, esta última carpeta, es un archivo PDF donde está la investigación de videojuegos que yo hice. Entonces, esa la tengo ahí porque pues ya está terminada y tiene todos los marcos para que ustedes puedan ver cómo es el tema de em, cómo se hace el tema, la parte legislativa, cómo es la parte, perdón, normativa, el marco teórico, el marco legal, etcétera, para que ustedes vean cómo se puede hacer todo eso, que no saben, no tienen ni idea de cómo marcar una imagen. Ahí pues hay imágenes, hay tablas y hay figuras que ustedes pueden consultar para decir, es que esto se marca de esta manera, ¿vale? Entonces ustedes también los pueden consultar sin ningún lío. Pues ya terminando esta clase, ya que es la última clase de metodología de la semana, em, les pondré pues, el respectivo correo dándoles el acceso a todos a esta carpeta y también dándoles acceso a otro documento. Esta vez es un documento de Excel. Les decía mostrar al final, pero ya me puse a hablar. Entonces, ya que, pues, permítanme lo busco. Es un archivo de Excel súper sencillo. Este sí únicamente se los voy a hacer llegar a ustedes, porque a los otros grupos, digamos que no les interesa. Y es este. Bueno, voy a aprovechar para poner aquí de una vez a Alexander. Listo. Entonces, esto, ¿qué es básicamente? El archivo de notas y asistencias. Entonces, para aquí para el archivo de asistencias, pues como ustedes son tantos,
Me queda como difícil saber quién vino y quién no vino. Entonces, de una vez les voy a poner acá la, el punto por asistencia a Juan Sebastián y a Donald Alexander, ¿vale? Pues a Laura Valentina no le pongo nada. Si ella no llega, pues tendría que poner aquí una F, ¿vale? Pero pues no se ha terminado la clase y tiene oportunidad de llegar. Fíjense que acá, cada vez que yo pongo un uno, pues esto suma, ¿no? Aquí tienen de dos asistencias, Juan Sebastián y Alexander tienen tres. Y eso pues se refleja aquí en la nota. Entonces, en este momento, en el quiz por asistencia, Laura Milena lleva 2 hasta el momento, Juan Sebastián tiene un 3 y Alexander tiene también un 3. Dentro de 8 días, si vienen todos y Laura no llega hoy, pues Laura tendría un 3, Juan Sebastián un 4 y Alexander un 4 también. ¿Vale? Este temita lo voy a borrar de aquí, ya les digo por qué. Y las notas que ustedes vayan teniendo aquí, ay, perdón, sí, 4 5. Van cambiando la nota de corte. Entonces, como ustedes van a tener el acceso a este documento, ustedes van a tener la oportunidad de ver cómo están en cada una de sus entregas, ¿vale? Entonces, si terminara en este momento el corte, digámoslo así, pues Laura Mina tendría un 2, Juan Sebastián tendría un 3 y Alexander tendría un 3, ¿vale? No, vamos a quitar este cero aquí. Así es como llevan sus notas hasta el momento, para que ustedes pues puedan monitorear el tema y también pueden monitorear sus asistencias. Cosa que, por ejemplo, que Laura llegó tarde pero se conectó y a mí se me olvidó por completo ponerle esto en una calle. Puede decir, profe, yo sí llegué, yo sí vine, ahí está el video, por favor póngame esta asistencia. Y pues yo con muchísimo gusto se la pongo. Pero eso pues obviamente está sujeto a que ella también esté pendiente de sus notas y de sus asistencias. ¿Vale? Entonces, uy. Bien, ahora sí, pues vamos a entrar a los temas que nos competen para la clase del día de hoy, que son los que les van a servir a ustedes para, los que les van a servir a ustedes para, perdón, me está entrando acá una llamada. Los que les van a servir a ustedes para la entrega número 2, ¿vale? Entonces, a esto pues le quise llamar temas universitarios importantes o temas universitarios de interés. Entonces, ¿esto qué es? Básicamente es digamos, una exposición, un repaso, como ustedes le quieran llamar o como le quieran decir, sobre tres temas básicamente. El primero es pues una serie de elementos que es necesario tener en cuenta para el reglamento estudiantil o en cuanto al reglamento estudiantil, ¿vale? El segundo es no tanto el reglamento, sino la política de investigaciones, ¿vale? Y el tercero son las líneas y grupos investigativos, pues a los que ustedes, digamos que podrían, si quisieran, pertenecer. Un momentito que esto lo tengo que poner en no molestar. Listo. Ahora sí. Bien, entonces, ya con esto claro, vamos a los. Ah, bueno, y estos temas, bueno, líneas y grupos de investigación. Bien, en cuanto al reglamento estudiantil, pues recordarles que ese reglamento, pues es un documento donde están contenidos los derechos que ustedes tienen como estudiantes y los deberes que deben cumplir y las acciones que tendrían de no cumplir con esos deberes em, desde el momento en el que ustedes firman la matrícula cada semestre, ¿vale? Em, obviamente no lo vamos a ver todo porque pues son como 90 artículos.
Entonces lo que vamos a hacer es ver solamente los que son más relevantes para esta asignatura y yo pensaría que por extensión para las otras asignaturas que ustedes están viendo, ¿vale? Entonces vamos a empezar por el reglamento. El primero, no sé si lo sabían, pero ustedes tienen la posibilidad de cancelar créditos, asignaturas o módulos, ¿vale? Entonces, este tema de la cancelación de materias, pues ahí dice que es un procedimiento por el cual ustedes pueden sacar de su inscripción de matrículas una o varias asignaturas con sus respectivos créditos. Hasta donde yo tengo entendido, no sé si es así, pero creo que a ustedes creo que les programan las materias, ¿sí? O sea, como que les ponen las materias y ustedes como que no tienen como mucha injerencia al respecto, o no sé si ustedes las pueden, digamos, como escoger. Igual, pues, debido que, bueno, pues sus horarios son un poco más amplios, ¿cierto? Pues desde las 7 de la mañana hasta las 12 del día tienen un poco más de espacio respecto a sus compañeros de la noche. Pero pues puede pasar que ustedes tengan un semestre muy pesado. Pues, por ejemplo, que ustedes tengan que ver muchas materias que requieren de mucho tiempo y ustedes no tienen todo ese tiempo, ¿sí? Entonces, si eso pues les pasa, les ocurre, ustedes tienen la posibilidad, tienen el chance de cancelar una o varias asignaturas para que el semestre no les quede tan pesado porque, por ejemplo, consiguieron trabajo y les toca estar allá a las 12. Por lo tanto, las materias que ustedes tienen, por ejemplo, después de las 10:30 de la mañana, pues no pueden estar. Por lo tanto, pues deben cancelarlas para que no les afecte su promedio, para no perder materias, etcétera. Entonces, pues puede pasar, no es una figura muy común, pero pues ahí está para su uso si la llegan a necesitar. Cosas importantes. La primera, que ustedes tienen un tiempo límite para cancelar esas materias, es decir, no lo pueden hacer en cualquier momento dentro del semestre, sino que deben, em, si van a cancelar una materia, deben hacerlo máximo, máximo, máximo en la semana 4. ¿Por qué? Porque ya en la semana 5 generalmente es semana de parciales. Y por lo tanto, es bastante complicado ya que ustedes pues digamos, se retiran, por lo menos para la universidad. Dicen, bueno, pues ya va perdiendo, entonces la cancela. No, o sea, la idea es que ustedes la cancelen por lo general, cuando una persona la cancela una asignatura es porque teme perderla, porque está muy pesada, porque es en un horario que no les conviene, etcétera, y no porque ya la van perdiendo. ¿Vale? Entonces, eso es importante. Entonces, si ustedes están pensando cancelar alguna asignatura, podrían hacerlo máximo hasta la próxima semana, ¿vale? Eh, Hay algunas asignaturas que no se pueden cancelar, como cuáles. La práctica profesional, una vez que ustedes arrancan la práctica, no pueden cancelarla. Trabajo de grado, una vez que comienzan a ver la materia, no pueden cancelarla. Y tampoco pueden cancelar asignaturas que estén perdiendo por fallas acumuladas, ni cuando se les haya detectado plagio o fraude en alguno de los trabajos que han hecho durante esas primeras 4 semanas, o cuando están repitiendo la materia. Si la están repitiendo la asignatura, no la pueden cancelar, ¿vale? Eh, Importante esto, si ustedes, bueno, la cancelación se da porque ustedes lo quieren hacer, es decir, de forma voluntaria, por lo tanto, no implica devolución ni traslado devoluciones pues de dinero, ¿vale? Ténganlo por favor muy en cuenta. Este es el artículo 46. El artículo 51 y 52 habla de temas de asistencia, ¿vale? Entonces, lo primero es que para aprobar una asignatura respecto al tema de asistencia, tienen que
acudir por lo menos al 80% de las clases. Eso quiere decir, en temas de 16 semanas, de las 16 clases, deben asistir a 16 como mínimo, ¿vale? Es decir, que tienen un rango de falla de 2 clases, ¿vale? O sea, ustedes pueden fallar a 2 clases y no hay problema, pero si fallan a la tercera ya están perdiendo por fallas. Entonces, importante eso, ¿vale? Esto no aplica para los estudiantes que están en modalidad virtual. Tengan en cuenta que ustedes hacen parte, o sea, ustedes tienen una matrícula presencial, que pues en este momento, pues por temas que conocemos todos, no es posible que nos veamos presencialmente, pero, pero, no significa que no deban estar presencialmente en clases, ¿vale? Entonces, estos encuentros remotos, digámoslo así, valen como asistencia, ¿ok? Tal como lo dice pues el artículo 51. Básicamente ese artículo dice que nosotros como docentes tenemos que registrar la asistencia diariamente. Por eso el tema de las fotocapturas, etcétera. Aunque aparte de la fotocaptura de esta clase, a partir de hoy ya voy a empezar como tal a tomar lista, ustedes ya lo vieron. Entonces, bueno, las 2 clases anteriores, pues obviamente como ustedes son tan poquitos, uno se da cuenta si falta alguien o no falta alguien, pero en todas las clases, pues yo sencillamente les pongo esa asistencia a todos porque todavía hay gente que está ingresando, ¿vale? Pero ya después de 2 semanas, digo ya, o sea, si no entraron en esas 2 semanas, ya está como difícil que entren. Pues hay uno que otro caso en el que ocurre, pero no es algo común. Entonces, ya a partir de esta semana, a partir de este miércoles y de aquí en adelante, aparte de las fotocapturas, ustedes pues tendrán que comprobar que yo ya me alista, ¿vale? O sea que aquí pues ya lo hice, ahí vieron que falta el uno de Laura, pues porque todavía no ha ingresado. Em, listo, cuando una asignatura es perdida por inasistencia, la nota que se le asigna a esa asignatura es de 0, ¿vale? De hecho, pues me ocurrió con unos, creo que eran compañeros de ustedes son de diseño, si mal no estoy, de diseño gráfico, eran precisamente estudiantes de diseño gráfico, pero en la noche. Resultó que en el primer semestre en el que yo estuve, pues en Unigermana, eh, pues me dijeron lo mismo de siempre, que la asistencia, que eso se lo dicen a uno en todas las universidades, pero no todas las universidades lo cumplen. Entonces, por ejemplo, la universidad donde yo estaba antes, uno podía llamar a lista y aún así una persona nunca fuera, si iba a los exámenes, a los parciales y los pasaba, no había ningún problema porque pues no había quien monitoreara la asistencia y a uno no le pedían cuentas al respecto. Y pues uno aprovechaba para ayudar a veces al estudiante, ¿no? Que tuviera 3 fallas, pero que uno viera que el estudiante sí trabaja, que por lo menos lo contacta a uno, le pregunta cosas que está interesado. Uno dice, bueno, pues uno ayuda. Pero, bueno, yo pensaba que en Unigermana pues era muy parecido porque la universidad de donde yo vengo es más o menos del mismo corte. Así que, bien, lo hice sin ningún problema. Eh, pues dice el deber de todas maneras de llamar a lista diariamente y durante todo el segundo corte esos 3 compañeros de la misma carrera no llegaron. Entonces eso más o menos son 5 inasistencias. Yo dije, bueno, pues se retirarían o algo les pasaría, no sé qué pasó. Y al tercer semestre, al tercer corte, perdón, volvieron. Profe, qué pena, es que no pudimos, etcétera. Bueno, igual pues no me dieron una explicación muy válida y tampoco me dieron ninguna excusa, sencillamente volvieron. Y estaban en todo su derecho, digámoslo así, porque pues tampoco les iba a cerrar la puerta del salón, ¿no? Así que, bueno, ellos entraron a sus clases, etcétera. Obviamente iban perdiendo con todo el semestre. Necesitaban
4 o 5 más o menos para pasar la materia con 3 y llegaron para digamos, para la entrega final, para esos, sí, para esos 5 días finales de entrega. Y pues básicamente lo que les manifesté, lo que les dije fue, miren, si ustedes me presentan un muy buen trabajo, pues yo les pongo la nota que necesitan. Y realmente hicieron un trabajo muy, muy, muy bueno. Luego, pues bueno, ellos se quedaron así, se fueron, sacaron la nota que necesitaban, se fueron felices y se acabó el semestre y yo me quedé con las anotaciones de las fallas y, em, y pues todos los otros estudiantes que también tuvieron fallas, pues me presentaban las excusas. Así que no sé si, bueno, usted a lo mejor no está ni para saberlo, pero la universidad le solicita a uno que haga una serie de, casi que de planas a mano de las asistencias. Entonces uno pone un puntico cuando fueron, una F de falla cuando no van y una E cuando no van pero presentan una excusa. Entonces uno coge la F y le pone un palito abajo y listo, quedó la E. Pero cuando uno presenta esa, digamos, esa plana con las notas, con las respectivas notas, uno también tiene que adjuntar las excusas. Es decir, si hay si en todo el documento, en toda la plana, digamos, de un grupo, hay 5 Fs, perdón, hay 5 Es de excusa, tengo que presentar 5 soportes. Estos estudiantes tenían entre los tres, tenían 15 Fs y no había ni una sola excusa para ellos. Por lo tanto, ese 3 que sacaron me dijeron, profe, no, hágame el favor y pongan esa planilla, perdió por fallas. Así que estos estudiantes perdieron la materia, o sea, creyeron que la habían aprobado, la perdieron y se enteraron hasta el semestre siguiente, lamentablemente. Entonces, de ahí entendí que Unigerman es muy diferente a ese respecto. Por lo tanto, es muy importante que ustedes, pues siempre que tengan una falla, una inasistencia, en lo posible presenten una excusa, ¿vale? Ya vamos a hablar de ello. Eh, entonces, estábamos hablando de que las materias cuando se pierden por inasistencia, tienen una puntuación de 0. Y ahí dice en el parágrafo que si el 20% de esas asistencias es justificada, se somete al juicio de la decanatura. Por eso es que es importante que cuando ustedes envíen la excusa, la envíen con copia siempre a su decano o a su coordinador. Bueno, el artículo 53 habla de las asistencias justificadas. Es decir, que es una asistencia justificada. Una asistencia por enfermedad, por calamidad doméstica o por fuerza mayor. Que siempre sean debidamente demostradas. ¿Vale? Entonces, para que esa inasistencia, o sea, para que se les borre, digamos, esa falla y la excusa sea válida, primero, el soporte de inasistencia tiene que presentarse dentro de los 5 días hábiles siguientes a la falla. Eso quiere decir que si, por ejemplo, supongamos que Laura no se conectó, tuvo algún problema de salud, alguna cosa, Dios no quiera, o bueno, no sé, em, tendría hasta el martes de la próxima semana para enviar la excusa, pues enviármela a mí, digamos, en este caso, pues toca así por correo, con copia a su coordinador o su decano, ¿vale? Porque acuérdense que los coordinadores y los decanos son los que validan las fallas. Las excusas, perdón. Em, Segundo, si son incapacidades médicas, tienen que ser emitidas por una EPS. Eh, Tercero, las ausencias que ustedes tengan porque, por ejemplo, estuvieron en un foro porque un profesor les dijo que había que ir a un seminario, porque tuvieron una salida de campo, etcétera, lo que fuera. Esa excusa no la tienen que poner ustedes. Es la persona que los excusa a ustedes es el docente o el coordinador o el decano encargado del evento por la universidad, ¿vale? Esa persona es quien tiene que enviar la lista y decir, estas personas no van a ir a clase por esta y esta razón, entonces pues uno ya sabe, ¿vale? Y pues no les corre la falla. Y en los casos de calamidad doméstica o de fuerza mayor, eh,
por ejemplo, si son del trabajo, lo ideal es que venga pues una carta, ojalá con el membrete de la empresa y con un teléfono, un correo donde se pueda comprobar la información, eh, pues para que pues, sea válida. Pero pues también puede haber casos de fuerza mayor. Para estos casos, que se les fue el internet, de pronto Laura no se pudo conectar por eso, porque amaneció sin internet, puede ser. O, o bueno, también puede ser alguna calamidad doméstica que no tenga digamos, una excusa válida respecto ¿cómo decirlo? Que no hay no se puede comprobar con un documento. En ese caso, son importantes dos cosas. Primero, que pasen esa excusa de nuevo con copia al decano o al coordinador, que es el que valida las excusas, ¿vale? Y segundo, bueno, eso segundo ya se los digo porque me faltó el parágrafo. El parágrafo dice que si ustedes tienen esa inasistencia un día de parcial o un día de examen, les toca básicamente presentar un supletorio, ¿vale? Entonces, lo segundo que les iba a comentar es que lo más importante es que ustedes mantengan la comunicación con sus docentes, ¿sí? En mi caso, pues ustedes ya tienen mi correo y acuérdense que a partir del 30 mi WhatsApp cambió. Dice Juan Sebastián, profe, qué pena es que la luz está molestando. No te preocupes, Juan Sebastián, no hay lío. ¿Dónde está? Se los voy a poner por aquí. Es que todavía no me lo sé. Entonces, pues me toca copiarlo de aquí. Ya voy en 3:19. Ya sé que comienza en 3:19, ¿vale? Entonces, ese es mi número de WhatsApp y de teléfono actual, ¿vale? Pues el anterior servía para WhatsApp, pero no me podían llamar. Ahora sí me pueden llamar, ¿vale? Entonces, pues obviamente desde que yo no esté en clase, por ejemplo, porque acá me acaba de entrar una llamada de ese celular, por lo cual debe ser un estudiante, pero pues no lo puedo atender porque estoy en clase, ¿vale? Entonces, si ustedes, por ejemplo, prevén que no pueden estar pues en una clase, ¿cierto? Si se dan cuenta de que no pueden estar en una clase, lo mejor que ustedes pueden hacer es comunicarse con su profesor, con su docente, para decirle, profe, no voy a estar en la clase, no puedo, etcétera, pues para que esa persona lo tenga en cuenta y de una vez, antes de que comience la clase, ustedes puedan programar otro momento para que el estudiante para que ustedes, perdón, puedan estar en el parcial y puedan presentar sus parciales o sus exámenes, ¿vale? Entonces, es la mejor forma de evitarse todo esto, de evitarse el tema de estar pagando supletorios. Bueno, en fin, que pues es un tema que viene más adelante. Entonces, ese fue el artículo 53. El artículo 57 habla de las escalas de calificaciones, que generalmente, digamos que las calificaciones tienen eh, dos décimas, pero únicamente se registra una décima. ¿Eso qué quiere decir? Que ustedes pueden sacar 0.05, 0.1, 0.15, 0.2, 0.25, 0.23, 2.94, ¿sí? Entonces, uno como docente tiene que tener en cuenta las dos décimas, pero únicamente se reporta una. Y pues, según lo que dice en la escala de calificaciones, si un estudiante obtiene una nota con la segunda décima en 4, sencillamente se borra esa última décima y se deja únicamente la primera. Pero cuando esa décima, bueno, esa centésima, digámoslo así, esa centésima pasa de 5, la nota sube al siguiente decimal, ¿vale? Entonces, por ejemplo, caso típico, un estudiante sacó 2.94. El 2.94 es 2.9, ¿vale? Pero si saca 2.95, ese 2.95 lo sube a 3.
¿vale? Es básicamente lo que dice la escala de calificación. Y lo mismo con cualquier materia, con cualquier nota, perdón, si un estudiante saca 3.44, es 3.4. Si saca 3.48, por ejemplo, ese 3.4 pasa a 3.5, ¿ok? Em, la evaluación de las prácticas profesionales y de trabajo de grado tiene su propio reglamento, ¿vale? Y en cuanto a la anulación de pruebas y actividades, cualquier trabajo, cualquier parcial, cualquier examen, cualquier previa, quiz, etcétera, que presente o que, bueno, que se le anule que se anule por copia, por plagio o por fraude, y que esa copia, plagio o fraude se pueda comprobar, pues tiene una calificación de cero. Entonces, pues si ustedes incurren en un plagio, por ejemplo, pues la entrega respectiva queda en cero. Entonces, por eso es que es tan importante en esta asignatura conocer el tema de las normas APA, porque generalmente cuando un estudiante comete plagio en un trabajo de esta asignatura es porque no sabe citar, ¿vale? Entonces, pues es pues importante eso, ¿vale? Em, Cualquier prueba o actividad evaluativa que no se presente y que pues no haya, y en el cual no haya una excusa justificada para no presentación, tiene también una calificación de cero, ¿vale? Em, Artículo 59. Yo sé que es una bobada, pero pues lo pongo porque no sé de dónde salió un rumor de que, de que un estudiante que saque 2.9 ya pasó, ¿vale? Entonces, dice el artículo 59 que un módulo o asignatura se considera aprobada cuando el estudiante obtiene una nota igual o superior a 3.0, ¿vale? Entonces, ¿cuál era como el rumor? No, es que los profesores no pueden poner 2.9. Entonces, si usted sacó 2.9, fresco que el profesor lo tiene que subir a 3. Eso no es cierto, ¿vale? Si bien es un problema para uno como docente poner un 2.9, ¿vale? Eh, Generalmente uno lo pone porque se da cuenta de que el estudiante realmente pues no se esfuerza. Digamos que uno como profesor suele darse cuenta cuando un estudiante realmente le pone empeño a sus clases, ¿vale? Entonces, la mejor manera de evitar ese problema del 2.9 es que no solamente en esta materia, sino en todas, que ustedes pues realicen los trabajos, los quizzes, etcétera, que ustedes estudien las materias por aprender realmente. Cuando uno hace a las cosas, digamos, por aprender, cuando uno hace las cosas por aprender, quiere decir que realmente está pues interesado en la asignatura y eso se nota. Porque un estudiante que de pronto no le entra una materia, la que sea, no le entra, pero se la pasa preguntando, se la pasa llamando, se la pasa escribiendo, profe, no entiendo, explíqueme, que digamos que lo obliga, entre comillas, lo obliga a uno a hacer explicaciones extra, a hacer otras clases, que por ejemplo ayer un estudiante me tuvo 30 minutos en el teléfono eh, pidiéndome que le explicara un tema y uno pues con mucho gusto si tiene el tiempo y la disposición lo hace sin ningún lío. eh, y saca 2.9. Me dice, bueno, este estudiante es porque definitivamente no, esta materia como que no es para él, esto no es lo de él, pero de verdad se esforzó y uno se da cuenta. Entonces, pues uno puede, digamos, ayudarle, como mirando desde en qué partes uno puede decir, bueno, aquí de pronto fui muy duro, entonces de pronto le subo un poco más de nota para que ese 2.9 se vuelva 3. Pero cuando un estudiante definitivamente hace las cosas solamente por pasar, uno como docente también se da cuenta, y más cuando uno tiene una experiencia de 5 8 10 20 años, uno ya sabe. Entonces, ¿uno cómo sabe? Porque el estudiante hace las cosas por hacerlas y nunca pregunta siquiera si están bien, sino sencillamente pues las presenta. Eh, Caso, un estudiante de gastronomía el semestre pasado,
y aprovecho aquí para hacer la cuña, la asignatura que le sigue a esta, la de proyecto de grado, sin importar cuál sea, mentiras, si, si ustedes escogen como opción de grado seminario, la clase de proyecto de grado para los de seminario es virtual, ¿vale? Entonces, es así, o sea, así estemos todos en la universidad el próximo semestre, esa clase va a ser virtual, ¿listo? Eso, pues era así antes y va a seguirlo siendo. Entonces, ese estudiante estaba en esa materia que les digo, esta materia que era virtual. Entonces, pues la tenía a la 1 de la tarde, por ejemplo, a la 1 de la tarde se conectaba uno de 30 y a veces se conectaba. Así que pues a mí me tocaba grabar, dejar la clase grabada y decir a los muchachos, la clase ya está, por favor revisen, etcétera. Ese estudiante jamás vio los videos, nunca vio ni uno solo de los videos y eso se notaba porque hacía lo que decía en la guía, pero lo hacía como él quería y no como uno se la pasaba 1 hora explicando en la grabación. Perdón. Y pues esos elementos eran muy importantes. Por lo tanto, este estudiante se quedó con una nota de 2,9. De hecho. Yo le dejé el 2,9. Y pues tal fue el desinterés del estudiante que en la última grabación de la clase, yo socialicé las notas. Ni siquiera vio esa grabación. Se vino a dar cuenta de que había perdido la materia 2 días antes de que a mí se me acabara el contrato de ese semestre. Ya no podía hacer nada, ya había pasado notas, ya tenía mi paz y salvo, ya estaba, o sea, yo ya estaba era de salida, yo estaba era esperando que el semestre se acabara y ya. Entonces, más o menos para que ustedes tengan una idea de el grado de desinterés que este estudiante tenía. Obviamente, pues hizo todo lo que pudo, pataleó, pero pues ya que yo ya había pasado notas 2 semanas antes. Así que, ni modo, ¿vale? Entonces, y pues para mí, por lo menos, como yo sé, así como todos mis compañeros docentes, saben que tener un estudiante con 2,9 es un problema, yo pongo 2,8, ¿sí? Es decir, para evitarme el lío, para mí un 2,9 está más cerca del 2,8 que del 3, ¿sí? Entonces, para evitarme ese lío, pues le quito un punto. En lugar de ponérselo, se lo quito. No porque quiera rajarlos, sino para ver si se mosquean un poquito y hacen al menos un poquito más de esfuerzo, ¿vale? Bien, el artículo 60, ustedes ya lo conocen bien, que dice que el primer corte tiene un peso en la nota final del 30%, segundo del 30% y tercero del 40%. El artículo 65 pues habla de las notas de las actividades evaluativas parciales. Muchos estudiantes me dicen, profe, ese tema del peso que tiene el examen en la nota del corte es negociable. Pues es negociable hasta donde dice el parágrafo 1. Ahí dice que las actividades evaluativas parciales, esas actividades evaluativas parciales son los trabajos, los quizzes, los talleres, etcétera. Dice que no pueden superar el 50% del peso promedio relativo reportado por un docente para la calificación de cualquiera de los cortes. ¿Eso qué quiere decir? Que el examen o el parcial debe tener una nota mínima del 50. Y eso, pues, según él, pues yo me rijo por el reglamento dice eso, entonces, ni modo. Eh, Dice, pues, el artículo 66 que el examen del final de corte, pues, es una prueba que recoge los conocimientos de todo el corte. Y el artículo 67 que el examen final, pues, reúne los conocimientos de todo el semestre. Importante, el parágrafo 1 dice que las pruebas parciales y el examen final, obviamente, deben tener un soporte impreso, ¿vale? Para que ustedes pues tengan la evidencia en papel del examen. Y pues ya les digo porque es importante que tengan esa evidencia. Eh, Hoy dice que el soporte debe ser impreso. Yo me sostengo en este parágrafo para comentarles lo siguiente. En esta asignatura no va a haber parciales ni va a haber exámenes. Por eso fue que esa columnita que decía parcial la borré. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir eso? Que las tres entregas, es decir, la entrega cero,
el primer avance y el resumen que ustedes van a hacer de este tema, más el quiz por asistencia, o sea, esas 4 notas tienen el mismo peso, en este caso 25%, ¿vale? Es para que ustedes lo tengan en cuenta. Em, las pruebas supletorias, según el artículo 68, son pruebas que reemplazan a los exámenes parciales y finales, ¿vale? Cuando ustedes dejaron de asistir a la presentación de esa prueba. Entonces, primero, esa prueba, si ustedes, por ejemplo, no fueron a un parcial de una materia, no fueron a un examen, etcétera, em, tienen 5 días hábiles para solicitar la prueba supletoria, ¿vale? Es decir, si ustedes no hicieron la prueba, tenían la prueba y no la hicieron, tienen hasta 5 días hábiles para solicitar un supletorio, ¿vale? Esa prueba supletoria, pues tiene un costo adicional. No sé de cuánto es, pero al final les diré dónde pueden buscar esa información. Las pruebas supletorias tienen que incluir también un soporte impreso que permita pues la revisión. Y cuando supongamos que en este momento estamos en una prueba, ¿cierto? En un examen final y Juan Sebastián se desconecta o bueno, estando presencialmente Juan Sebastián se va, ¿vale? Se va sin ninguna explicación, simplemente se va. En ese caso, eh, el parcial o el examen le queda en cero y además pierde el derecho de solicitar un supletorio. Entonces, de nuevo, aquí vuelve y juega el tema de la comunicación con el docente. Si por alguna razón ustedes se tienen que ir, se tienen que desconectar o se les fue el internet en la casa, se les fue la luz como estaba pasando con Juan Sebastián, em, si es posible desde el correo o apenas puedan, poner un mensaje, profe, es que se me fue la luz, profe, no pude, profe, tuve que irme, ¿qué podemos hacer con el parcial? ¿Vale? Pues a ver si es muy raro el docente que le diga, no, ya de malas, haga supletorio. Es muy raro. Generalmente uno como docente dice, bueno, yo tengo esa misma prueba tal día, entonces venga tal día o conéctese tal día, ¿sí? Entonces, importante eso. Eh, Tal vez ustedes no lo sabían, pero ustedes pueden solicitar una corrección de calificación cuando, por ejemplo, uno como pues, docente, uno como profesor también comete errores y mete mal el dedo, por ejemplo, em, en el reporte de CIESCOG, o, o de pronto hizo mal el cálculo, o de pronto una de las notas que habían, por ejemplo, de nuestros 25%, no sé, de pronto había una nota ustedes tuvieron una nota de 4 y yo por alguna razón les puse 2. Me equivoqué y les puse 2. Ustedes pueden solicitar esa corrección de calificaciones. Entonces, para eso, ustedes pues obviamente tienen que tener los soportes. Para este caso de, mm, de las entregas o de las clases remotas, es por eso que yo les estoy dejando el acceso al documento de Excel. Y bueno, mis colegas de pronto, pues no sé si harán lo mismo, pero si no lo hacen de todas maneras, ellos tienen que socializar las notas, decirle, mire, usted sacó esta y esta y esta y esta nota, y con estas notas le quedó la nota en tanto, ¿vale? Cuando ustedes, bueno, estando presenciales, cuando ustedes tienen un quiz, cuando tienen un parcial, cuando tienen un taller, etcétera, lo que sea de donde el profesor saque notas, se los tiene que devolver. ¿Porque se los tiene que devolver? Para que ustedes tengan el soporte de esas calificaciones, ¿vale? Supongamos que yo hago la socialización de las notas y les digo, muchachos, listo, hasta aquí la socialización. Esta tarde, apenas terminando esta clase, yo voy y subo las notas a CIESCOG. Ustedes pueden y de hecho deben ir a comprobar
si puede, no sé, al día siguiente, que de hecho sus notas sí están en CIESCOC. ¿Por, ¿Por qué? Porque ustedes van a tener hasta 5 días hábiles después de esa publicación en CIESCOC para solicitar las correcciones, ¿vale? Ahí dice clarito, posterior al término mencionado, no procederá ningún recurso. Es decir, si el profesor se equivocó con la nota y ustedes no se dieron cuenta, hasta una semana después la nota se quedó así, ¿vale? Porque suele ocurrir que un cambio de nota para uno como docente es un camello. Es de verdad que es un procedimiento muy, 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 muy largo. De hecho, el semestre pasado me ocurrió con un grupo de estudiantes que yo por descuido mío, porque se me olvidó, se me pasó, pensé que ya había subido la nota y resultó que no, se me quedó todo un grupo sin nota de segundo corte. Así que pues ahí me tocó hacer, eran 32 estudiantes, tuve que hacer 32 formatos de novedad, pasar los 32 formatos a registro y control y esperar a que le subieran la nota. Eh, Hubo estudiantes que se acabó el semestre y no les habían hecho el cambio. Pero pues digamos que es un problema que yo lo asumí. Pero cuando digamos uno como docente piensa que las cosas ya están bien y son ustedes los que saben que la nota está mal, tienen esos 5 días hábiles para hacer la corrección. O sea, yo lo hice porque yo me di cuenta de que fui yo el que la embarró, obviamente. Y pues yo fui el que peleó. Pero cuando les toca a ustedes, tienen esos 5 días hábiles. Entonces, ojo con eso. No sé si lo sabían, pero también ustedes pueden solicitar que se les revisen las pruebas o los exámenes. Que de pronto ustedes puedan decir, no, es que este examen, o sea, sacaron 2.5 y dicen, este examen no está de 2.5. Yo estoy viendo exámenes de mis compañeros que tienen la misma respuesta, ellos sí se la valieron y a mí no, por ejemplo. O tuvimos eh, los mismos errores, pero a mi compañero le pusieron más notas que a mí. Ese tipo de cosas. Entonces, si ustedes se dan cuenta de ello, ustedes pueden solicitar una revisión de prueba. Esa solicitud se puede hacer hasta 5 días hábiles, siempre son 5 días hábiles, 5 días hábiles a partir del momento en el que el profesor socializa la nota. Es decir, eh, Juan Sebastián, tú sacaste 3.8 en tu parcial, aquí está el parcial. Generalmente uno se lo entregan, o bueno, en este caso uno no sé cómo harán los otros profes, pero digamos les hacen llegar esa información diciéndoles que cuál punto estaba bien, cuál punto estaba mal. Eh, Generalmente en esas socializaciones uno dice lo que está bien porque está bien y lo que está mal porque está mal. No tiene que hacer tiene que dar esa explicación. Y eh, ustedes se dan cuenta de que no, de que hay algo que ustedes hicieron, por ejemplo, bien, que es lo general. No. Ustedes hicieron algo bien en el examen, pero el profesor no se los valió. Ustedes pueden solicitar que por favor les revisen esa prueba. Eso pues lo va a hacer el mismo docente que con quien ustedes presentaron pues, la prueba en primer lugar, ¿vale? Ahora, si el profesor, por ejemplo, se mantiene en su nota, o tal vez hasta la baja, ustedes tienen el derecho de solicitar a un segundo calificador, que es lo que viene en el artículo 76. Entonces, bueno, después de que ustedes, bueno, el segundo calificador es como un segundo recurso cuando ustedes solicitan una revisión, ¿vale? Entonces, después de esos 5 días, el docente pues tiene que eh, emitir, digamos, como un juicio, decir, bueno, se hizo la revisión y entonces la nueva nota es tal, o no, me sostengo en la misma nota que tenía. Entonces pueden decir, bueno, ya le pedí al profesor que revisara, ahora voy a pedir un segundo calificador, ¿vale? Y dos cosas importantes. Primero, el segundo calificador tiene un costo, ¿vale? Y segundo, em, la nota que le quede a usted de esa revisión del segundo calificador es la más alta entre la del primer calificador y la del segundo, ¿vale? Es decir, si, por ejemplo, yo siendo pues
el docente de la asignatura le pongo a, no sé, a Laura, le pongo un 2,5 en un parcial, ella solicita la revisión y, no sé, digamos que le sube a 2,6, pero con el 2,6 todavía no pasa. Ella puede solicitar un segundo calificador y ese segundo calificador le pone, por ejemplo, 2,4, pues ella quedaría con el 2,6 que yo le puse. Pero si saca, por ejemplo, 2,7, 2,8, 2,9, la nota que le queda es la del segundo calificador, o sea, entre las dos, la más alta. El artículo 80 dice que una materia o una asignatura se considera perdida cuando la nota definitiva es inferior a 2,9, cuando hay inasistencias injustificadas superiores al 20% o justificadas superiores al 30%. Es decir, que si ustedes así la excusa sea válida, si fallan a 3 clases, igual perdieron la materia. ¿Listo? Aquí vuelve y juega el tema el rol del docente y la comunicación que tengan con él. Y si se encuentra una sanción disciplinaria que se le imponga al estudiante desde la asignatura o desde cualquier otro tema de la universidad que lo cogieron, no sé, fumando marihuana en el baño, por ejemplo, de la universidad, que eso pues obviamente pues está prohibido, o llegó borracho a una clase, o insultó a un administrativo o a un docente, ¿sí? Ese tipo de cosas tienen sanciones disciplinarias y según esas sanciones disciplinarias el estudiante pues puede perder sus materias, sus asignaturas, ¿vale? Y importante, cuando usted, quien apruebe, o perdón, quien pierda una asignatura, quien no logre aprobar una asignatura, debe inscribirla al semestre siguiente. Esa es la razón por la que las materias repetidas no se pueden cancelar. Bien, esto ya es exclusivamente de esta asignatura y es el tema de las modalidades de grado. Permítame un momentito. Bueno, es el tema de las modalidades de grado. Creo que ustedes conocen cuatro, o sea, todos los docentes de tecnoproyectos generalmente hablamos de cuatro modalidades de grado o cuatro opciones de grado, que son pues las más comunes, pero la universidad en realidad tiene 7. Entonces, vamos a hablar rápidamente de las cuatro que son más conocidas. Trabajo de grado, es la primera, la segunda, semillero de investigación, la cuarta, plan de negocios y la quinta, seminario, ¿vale? Entonces, el trabajo de grado es básicamente una tesis, ¿sí? Una investigación como la que ustedes están empezando en este momento para esta clase, pero pues que ya viene desde fundamentos, perdón, y que en metodología ustedes digamos que perdón, en trabajo de grado ustedes van a terminar, ¿vale? En la asignatura de trabajo de grado o de proyecto de grado. Después ustedes tienen que pues, presentar su investigación ante unos jurados, tienen que tener un documento escrito y con eso pues quedaría pues listo, digamos, ese requisito pues para grado, ¿vale? El segundo, semillero de investigación. Bueno, va a pasar de una vez al cuarto. ¿Por qué? Porque el cuarto se parece al segundo, pero en lugar de ser una investigación, es una idea de negocio que se va desarrollando durante el año, es decir, durante fundamentos y metodología, y que en proyecto de grado se vuelve realidad. Es decir que ustedes, o bueno, las personas que presenten un plan de negocio tienen que terminar con la empresa conformada, por lo menos en papel, es decir, Cámara de Comercio, estatutos, etcétera. Y pues deberá pues presentar como ¿cuál es la palabra? Un informe, ¿cómo decírselos? Sí, creo que esa es la palabra, un informe de su plan de negocio.
¿vale? Una presentación ante un jurado, tal como el trabajo de grado. El semillero de investigación, que es el punto 2, se parece al trabajo de grado, pero no es un trabajo de ustedes como tal, es decir, no es un trabajo de cada estudiante, sino es un trabajo que se hace conjuntamente. Generalmente en los semilleros de investigación hay un docente que es líder, una persona que es líder y que dirige unos proyectos investigativos. Y las personas que están interesadas en entrar a los semilleros de investigación se pegan, digamos, llegan a investigar sobre ese mismo tema y pues la investigación la hacen entre todos, ¿vale? Es por eso que, digamos que requiere menos, digamos que menos esfuerzo que un trabajo de grado o que un plan de negocios, pero requiere de más tiempo, en el sentido en que van a tener, necesitan tiempo para reuniones, tiempo para salir a hacer, bueno, para salidas de campo, para investigar como tal, etcétera. Entonces, es por eso que este semillero no es tan famoso, digámoslo así, no es tan popular entre los estudiantes. De hecho, de las cuatro opciones que uno, pues, de las que uno habla, esta es a la que los semilleros es a la que menos gente entra. Después está plan de negocio, después trabajo de grado y por último está el seminario de profundización, que es el más popular. Un seminario de investigación es un curso básicamente que tiene una duración mínima de 48 horas, en los que ustedes pues tienen que estar en un curso intensivo, digámoslo así, de un tema en específico. Entonces, por ejemplo, como ustedes son de diseño, una, un seminario en diseño puede ser, no sé, como por poner algo, creación de marca o no sé, mercadeo para pymes, no sé, algún tema específico de su carrera que viene siendo el tema del seminario, ¿vale? Son 48 horas en total, lo cual viene siendo más o menos 2 semanas, eh, yendo todos los días únicamente a ver ese seminario, ¿vale? Ahora vamos con los menos populares. La pasantía investigativa nacional e internacional se parece al semillero, pero es mucho más corta en cuanto a tiempo, ¿vale? Un semillero puede durar un año. Una pasantía puede durar perfectamente 2 semanas. ¿Qué pasa con esas pasantías? Que pues primero tienen una preparación previa, digamos, unas investigaciones previas, y después de la pasantía también hay que, digamos, hacer un documento con los resultados. La pasantía como tal suele ser un viaje o una serie de viajes para hacer investigación en otro lugar, ¿vale? En una empresa, en una población, en una comunidad, etcétera. El problema con las pasantías es que, bueno, primero, pues no son tan comunes realmente. Y segundo, que si bien pues son rápidas y no requieren de mucho tiempo y tampoco mucho esfuerzo, sí requieren de dinero. ¿Por qué? Por el tema de los traslados. La unidad de investigación de la universidad, hasta donde yo tengo entendido, ha hecho investigaciones nacionales en el sur de Bogotá, en Chía y creo que hasta ahí. Internacionalmente, en Tequila, México, en Buenos Aires, Argentina, en Río de Janeiro, Brasil. Digamos que han sido como las tres pasantías internacionales que ha dado. Y no estoy muy seguro, pero creo que había uno en Panamá, pero no estoy muy seguro de ello. Bueno, entonces esa sería la tercera. La mayoría de los costos pues corren por cuenta del estudiante, por eso es que ni es tan frecuente ni es tan común que los estudiantes se apunten a esto. Eh, el sexto es el diplomado de profundización. La diferencia entre el seminario y el diplomado es que un seminario es un curso que en teoría cualquier persona puede tomar, ¿sí? Pero un diplomado es un curso que únicamente puede tomar una persona que esté culminando o que haya culminado una carrera profesional, digámoslo así,
un técnico, un tecnólogo o un profesional en X tema. ¿Por qué? Porque los diplomados ya hacen parte de la educación posgradual. Es decir, digamos que la escala es diplomado, especialización, maestría, doctorado, postdoctorado. Entonces el diplomado es el primer peldaño. Si ustedes se fijan, dura ya 80 horas, que sería un mes yendo a la misma, digamos, a la misma clase. Y pues obviamente en cuanto a seminarios y en cuanto a diplomado, únicamente se admiten los programas que estén, bueno, los seminarios o los diplomados que dé directamente la universidad o que den otras instituciones en convenio con la universidad y que estén autorizados, ¿vale? Y el séptimo es la formación posgradual. Esta existe, pero no está activa. ¿Por qué? Porque la universidad en este momento eh, no tiene programas en posgrado, ¿sí? Es decir, no tiene especializaciones, ni diplomados, ni maestrías, ni nada de esto. Entonces, por ejemplo, si hubiera una especialización en diseño para, no sé, para publicidad, por ejemplo, una especialización que únicamente se dedique al tema de diseño para publicidad y que lo oferte la universidad. La universidad entonces puede lanzar bueno, una opción de grado en el que, mire, si usted de los 16 créditos del primer semestre de ese posgrado, usted cursa 8 o cursa 5, esos 5 créditos extra les sirven como opción de grado, ¿vale? Entonces, pues eso la universidad lo tiene ahí para el momento en que obtenga especializaciones o posgrados, pero pues en este momento está inactiva, pues porque no hay, ¿vale? Vale, continuamos. Bueno, ese fue todo el tema eh, del reglamento estudiantil. Únicamente pues vimos como lo que es como más relevante para esta clase y pues para las otras. Y ya, ahora vamos con las políticas de investigaciones. Las políticas pues de investigaciones lo que hacen es como darle un norte a la forma en la que la unidad de investigaciones de la universidad hace las cosas, ¿vale? Entonces, esas políticas se dividen en eh, seis, llamémosle seis valores o seis, sí, podría llamarlos seis valores, no sé. Esos valores son legalidad, filantropía, integralidad, interdisciplinariedad, transdisciplinariedad y pertinencia, ¿vale? Legalidad básicamente dice que todo lo que hace la unidad de investigaciones, cuando hablo de todo lo que hace la unidad de investigaciones me refiero a las investigaciones, me refiero a los planes de negocio, a las ponencias que puede hacer, a los eventos investigativos que hace la universidad y a los que asiste, etcétera, ¿vale? Eh, entonces, todas estas cosas que la universidad, que Unigerman hace a través de la unidad de investigaciones, eh, debe, pues, respetar las leyes nacionales y las leyes internacionales, em, las normativas de cada uno de los entes territoriales donde se desarrolle, pues, según la vigencia, etcétera. Es decir, todo lo que se haga en investigaciones debe sentar sus bases en la legalidad, ¿vale? Es decir, no cometer ningún tipo de fraude ni ningún tipo de trampa, etcétera, sino que todo tiene que hacerse por las vías legales. En cuanto a filantropía, eh, se entiende que lo que se quiere, que las acciones de la unidad de investigaciones deben tender o deben buscar el mejoramiento en la calidad de vida de las personas, ¿sí? Y la inclusión de la gente en modelos productivos globalizadores. Es decir, básicamente lo que se quiere es que las investigaciones ayuden a la gente, ayuden a su progreso y al mejoramiento de su calidad de vida. Eh, la integralidad es un valor por el cual las actividades que hace la unidad de investigaciones tienen que guardar, eh, o tienen que tener unos elementos extra para volver a integrar esas acciones. Entonces, por ejemplo, tiene que haber una responsabilidad ambiental en los proyectos, en todo lo que se hace, tiene que
haber unos componentes éticos que deben respetarse, debe protegerse la propiedad intelectual, debe protegerse la privacidad de la información y la reserva, deben preservarse los protocolos de seguridad en cualquier actividad, etcétera, ¿vale? Entonces, obviamente debe estar sujeto a los lineamientos que la universidad ya, digamos, de forma global haga y también debe tender, o bueno, debe evitarse ir en contra de las políticas de otras instancias de la universidad con las que pueda relacionarse. Eh, la interdisciplinariedad permite la participación de diferentes programas. Entonces, pues, es decir, la unidad de investigaciones no está únicamente para los de diseño, sino también para los de seguridad segura en el trabajo, también para los de contaduría, también para los de administración, también para los de electrónica, etcétera, para todos, ¿vale? Entonces se trata de interdisciplinariedad. Y la transdisciplinariedad es un valor o una política, perdón, a través de la cual se quieren robustecer los procesos de investigación a través de la participación de diferentes actores. Es decir, lo ideal sería que un proyecto X, sea este cual sea, tenga, ¿cuál es la palabra? Tenga participación de estudiantes de diferentes carreras, de docentes de diferentes carreras. Entonces, por ejemplo, el tema que ustedes quieren hacer sobre videojuegos. De pronto se podría hacer desde su punto de vista como diseñadores, pero también desde el punto de vista de los administradores, digamos que en cuanto a la parte de cómo se ha dado el tema de los videojuegos a nivel administrativo o a nivel de negocios, bien, pueden venir los de contaduría también a investigar por qué los videojuegos no aparecen como con un código especificado entre las actividades económicas, por ejemplo. Entonces, todas estas investigaciones pueden moverse o pueden verse desde diferentes ópticas. De eso se trata el tema de la transdisciplinariedad. Y el tema de la pertinencia, básicamente dice que las acciones que la unidad de investigaciones pues lleve a cabo tienen que ser útiles a la sociedad en el momento en que pueden, o sea, deben utilizarse o deben llevarse a cabo en el momento en el que sean útiles. Entonces, por ejemplo, si hubiera una investigación sobre cómo evitar que el COVID-19 entre a Colombia, ¿no? Pues ya que ya entró, ya no es pertinente, ¿sí? Entonces, más bien, en este momento sería como cómo evitar o hacer un plan de concientización para que las personas, para promover el autocuidado, por ejemplo. Eso es algo que sí es supremamente pertinente porque es algo que se necesita en este momento, algo que se necesita ya. Es por eso que se habla de pertinencia, ¿vale? Esos serían entonces los 6 elementos de la política de investigaciones. Y el otro tema es el tema de las políticas de propiedad intelectual. Em, entonces, el derecho a la propiedad intelectual define quién es el propietario de una obra y le otorga poderes y derechos sobre la misma, ¿vale? Entonces, como la unidad de investigaciones es la encargada de producir textos y producir material bibliográfico para la universidad, debe acogerse a este tema de los derechos de propiedad intelectual y derechos de autor, etcétera, ¿vale? Entonces, eh, para ello, lo que se quiere con esa política, primero es promover, pues, la creación de productos. Cuando se habla de productos, estamos hablando de investigaciones, de descubrimientos, de inventos, de diseños, etcétera, que se hagan dentro de, pues, o sea, incentivar a que se hagan dentro de la universidad, ¿vale? Segundo, pues una vez hechas, una vez escritas, una vez creadas, proteger la producción intelectual de esas personas de la universidad, es decir, eh, darles como ese apoyo para que nadie les vaya a robar su idea. Tercero, incentivar pues a la población académica para que aplique las
para que la investigación sea más aplicada. ¿Eso qué quiere decir? Que no solamente eh, se dediquen digamos, a hacer análisis de, sino que también vayan afuera, salgan de la universidad y apliquen lo aprendido, apliquen lo investigado en el sector real. También que generen pues espacios de confianza donde se puedan exponer y se puedan desarrollar estas investigaciones. Es decir, hacer convenios con otras universidades, con institutos descentralizados, con fundaciones, etcétera, para poder desarrollar y darle más, ¿cómo decirlo? Darle un poco más de dinamismo a las investigaciones y a todas las acciones que se llevan a cabo en la unidad de tecnoproyectos. Presentar esos productos investigativos en Colombia y en el mundo, pues en un marco de legalidad. Todo esto pues ayuda a mejorar la competitividad de la universidad a través del reconocimiento de esos productos intelectuales y en últimas aportar al desarrollo económico, científico, tecnológico, cultural y artístico del país, Latinoamérica y el mundo, ¿vale? Entonces, bueno, en cuanto al alcance, pues estamos hablando de productos tanto tangibles como intangibles, es decir, estamos hablando eh, de ideas, de conceptos, de diseños, etcétera. Es decir, todo lo que se produzca dentro de la universidad aplica para estos objetivos. Entonces, este tema de la política, la política em, de propiedad intelectual, en cuanto a la política de propiedad intelectual, ¿esto a qué aplica? Aplica, pues, según el artículo 2 del convenio de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, OMPI, aplica lo siguiente, a la generación de obras literarias, artísticas y científicas. Es decir, si alguno de ustedes crea un diseño de X marca o crea por ejemplo, compone de pronto en alguna de las clases de música, por ejemplo, una canción o hace una pintura, no sé, en la clase de artes, que son pues ya de actividades complementarias, o crea una investigación, las tres están amparadas por esta política. Las interpretaciones de artistas intérpretes y ejecuciones de artistas ejecutantes, hágame el favor. Fonogramas y emisiones de radiodifusión, es decir, esto sería básicamente música o sonido, digámoslo así, y podcast o emisiones de radiodifusión. Las invenciones, entonces si ustedes inventan algo, un aparato bueno, un aparato, un software, algo, también los ampara esta política. Los descubrimientos científicos que ustedes hagan también los ampara la política, los dibujos y modelos industriales, las marcas de fábrica, de comercio, de servicio, los nombres y denominaciones comerciales, eh, la protección contra la competencia desleal y cualquier otro derecho que sea relativo a la actividad intelectual en, en lo industrial, lo científico, lo literario y lo artístico. Todo esto también entra dentro de esa política. Entonces, bueno, ya este material pues les va a ser de utilidad para el desarrollo de esa primera actividad de primer corte. Pero nos hizo falta una cosa, nos hicieron falta los grupos líneas investigativas que son estas. ¿Vale? En cuanto a investigaciones, existen dos grupos, ¿vale? Son estos dos. Cada grupo tiene una serie de líneas de investigación. Entonces, eh, por ejemplo, este grupo que se llama Desarrollo Económico con Emprendimiento, Innovación y Tecnología, pues incluye varias líneas que le pegan, digamos, a varias carreras y a varias partes de la universidad. Entonces, la primera, Colombia en perspectiva mundial frente al desarrollo, ese es el nombre completo, o Colombia en perspectiva mundial, tiene un semillero llamado Colombia Global. A ese semillero entran todas las investigaciones que
que pretenden analizar, comparar, proponer estrategias, etcétera, para que Colombia o un sector de Colombia suba o mejore en cuanto a su competitividad respecto a otras regiones, otros países, en cualquier tipo ¿cuál es la palabra?, del sector productivo. Y esas investigaciones se desarrollan en ese semillero de Colombia Global. La segunda línea es desarrollo, pobreza y vulnerabilidad. Y tiene un semillero llamado estados del desarrollo. Entonces, si las investigaciones que ustedes hagan, si cualquier investigación quiere ver, por ejemplo, cuál es el porqué del nivel de pobreza de tal región o de tal país o de tal comunidad, o si quiere, por ejemplo, entender la razón por la que bueno, cuál es el nivel de empleabilidad, por ejemplo, en la carrera de diseño gráfico para los recién egresados, por ejemplo. Todas esas investigaciones entran dentro de estados de desarrollo. Eh, la línea de emprendimiento con innovación y tecnología tiene dos semilleros, mercados y startup UCG. Mercados es un semillero en el que, como su nombre lo indica, pues estudia mercados, puede hacer estudios de mercados de X, Y o Z producto. Entonces, por ejemplo, si quieres una investigación de mercados, sería lo que sería el paso anterior a la creación de una empresa o de un producto, ver si va a ser exitoso o si no va a ser exitoso, ¿no? Entonces, ahí las investigaciones de mercados, que esto está muy dirigido hacia a los estudiantes de administración. Y también los startups o los proyectos de negocio también entran ahí. En este caso están todos ¿cuál es la palabra? Bueno, casi todos. Los planes de negocio entran ahí, en los startups, ¿vale? Perdón, proyectos público-privados para el desarrollo. Estas investigaciones van más enfocadas hacia el desarrollo de una industria, hacia el desarrollo de no sé, de una empresa. Entonces, por ejemplo, si se quiere hacer una investigación para ver qué es lo que necesita el sector del diseño para ser más fuerte en Bogotá, por ejemplo. Entonces, en ese caso sería un proyecto para el desarrollo de un gremio, digamos, o de un sistema productivo en particular. Entonces entraría en este semillero de yo participo, yo decido. El segundo grupo se llama Grupo Multidisciplinario para la Educación, la Productividad y la Competitividad. Entonces, las líneas de investigación eh, son las siguientes. La primera es turismo gastronómico. Entonces, se le puso turismo gastronómico porque tiene semilleros de investigaciones en cuanto a gastronomía, que es Gastrorc, y turismo sostenible o Tursos, ¿vale? ¿Qué es lo que tienen estos dos semilleros? Pues en gastronomía, pues entran todas las investigaciones que vienen, que son pues, de gastronomía, ¿sí? La creación de un menú sostenible para tal empresa o para tal colegio, etcétera, entra ahí. Turismo sostenible, análisis de Ciudad Bolívar como destino turístico en Colombia. Entonces, esa investigación entraría en el semillero de turismo sostenible. Salud, productividad y competitividad. La mayoría de las investigaciones que tienen que ver con seguridad y salud en el trabajo entran ahí, ¿vale? En el semillero de SST Vida. Investigación, pedagogía y currículo tiene un semillero llamado Aprendiendo a Enseñar. Esta, im- esta línea de investigación y este semillero son más para investigaciones docentes que se dedican al estudio como tal de la enseñanza, ¿vale? De ver cómo hago para dinamizar una clase, cómo hago para utilizar las tecnologías de información y comunicación en mis clases, etcétera, ¿vale? Las investigaciones al respecto entrarían en aprendiendo a enseñar.
Y en arte, cultura y costumbres, economía naranja, estarían entonces los semilleros de Newtix, que son básicamente el uso de tecnologías de información y comunicación. GUNIC sería una investigaciones, no sé de qué, la verdad, pero yo supongo que son sobre temas culturales, eh, sobre, no sé, baile, danza, etcétera, todo, o sea, aquí se reúnen las investigaciones de las actividades complementarias de la universidad y Orange, que vendrían estando ahí los planes de negocio y las investigaciones en cuanto a economía naranja, ¿vale? Entonces, pues serían esos dos grupos, para un total de 8 líneas. Y si mal no estoy, 13 semilleros. Aquí hay 5 y aquí hay otros 6, 11 semilleros, ¿vale? Entonces, pues ahí está toda la información que ustedes pues necesitan para hacer esa primera entrega, para hacer ese resumen. Eh, si ustedes gustan, ¿qué se me hizo ahora? Si ustedes buscan en la página de la universidad la información que yo les acabo de exponer, la pueden encontrar de la siguiente manera. En la página de la universidad ustedes tendrían que ir donde dice acá nosotros, ¿vale? Y en nosotros ir a documentos institucionales, ¿vale? Y en documentos institucionales ustedes encuentran todo esto. Entonces, por un lado, bueno, hay comunicados rectorales, lo que les decía, los derechos pecuniarios, que son básicamente los costos que la universidad maneja, los encuentran acá, derechos pecuniarios 2020. Básicamente aquí les dice cuánto cuesta la matrícula de tal programa, cuánto cuesta la media matrícula, cuánto cuesta, no sé si cada crédito, pero de pronto está ahí, cuánto cuesta un certificado, cuánto cuesta el, la solicitud del segundo calificador, cuánto cuesta un supletorio, todo eso está aquí, ¿vale? Bueno, está el calendario académico, etcétera. Está los reglamentos institucionales. Entonces, ustedes acá encuentran reglamento de prácticas y reglamento estudiantil. Aquí es importante que ustedes se den cuenta de que hay dos reglamentos. Está el reglamento estudiantil y el reglamento estudiantil 2020. Este reglamento estudiantil 2020, pues estaba en vías de ser aprobado cuando pues pasó todo este tema que tenemos ahorita. ¿Vale? Entonces, a pesar de que está listo y está pues publicado, no está vigente. El que está vigente es este. ¿Listo? El reglamento estudiantil solito. ¿Vale? Entonces, este sería el que tendrían que consultar. Eh, y en el punto 23, a su mano derecha, perdón, encuentran la política de investigación. Ustedes la encuentran acá, que es básicamente pues, lo que les expuse hace un momento. La política de investigación y la política de propiedad intelectual también está acá. ¿Vale? Entonces ustedes tienen esos dos documentos ahí, están pues, disponibles para que ustedes pues, los utilicen como deban, pues para que ustedes los consulten y puedan hacer su resumen sin ningún problema. Hasta el momento, hasta aquí, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda? No, señor. No, profe, no tengo uno. Listo, perfecto. Que generalmente en este tipo de clases no le preguntan, profe, y es que mire que me pasó esto, entonces, qué pude haber hecho en tal caso? Bueno, pues bueno, etcétera. Pero no fue, bueno, es que siendo tan poquitos, pues es un poquito complicado, ¿no? Que haya pues un poco más como de interacción, ¿vale? Entonces, recordarles que, salgamos de acá, que ese resumen iría entonces en la tarea 2, ¿vale? Para que ustedes lo tengan claro. Entonces vamos igual a verlo acá.
aquí lo que dice tarea 2, pues ustedes ya lo han hecho, ya lo han entregado pues en la tarea uno, entonces no hay problema, ¿vale? Eh, la fecha de entrega es el domingo 6 de septiembre a las 10 de la noche. Listo, tengan en cuenta que esto no va hasta las 11 ni hasta medianoche, sino hasta las 10, ¿vale? Y pues el tiempo que les queda, pues según dice ahí, es de 4 días y 12 horas. Bueno, y 30 minutos, porque son las 9:30, ¿vale? Entonces, para que ustedes tengan en cuenta también ese datico, ¿vale? Como siempre, pues la clase queda grabada por si pues tienen cualquier duda. Recuerden que pues va a haber perdón, va a haber Profe, un enlace perdón, acá. Señor, dime. pero este trabajo sí es individual, ¿cierto? Este resumen. Sí, esta resumen sí es individual. Ah, listo. Creo que sería la única entrega individual que harían pues ustedes que están en pareja. Ok, profe. Y entonces iría en entrega número 2, porque es que, por ejemplo, yo que lo subía en la entrega que todavía tenía plazo hasta este domingo. Ah, o sea, la subiste en la uno. Sí, señor. Ah, bueno, entonces, pero déjame ver, porque yo ya había descargado lo de ustedes. O sea, tú borraste lo que tenías y... No, no, o sea, no, o sea, la entrega que yo le hice que le hice fue en la entrega número 1 Ok, y es que como no entendí bien lo que usted me dijo que, o sea, que la entrega uno tocaba hacerla en la 2 y la 2 en la 1, no, algo así. entiendo. No, mira, es Sí, simple. Es simple. Esta entrega, ponla en la 2 y ya. sí. Listo. La otra ya la Ah, tienes, listo, entonces no hay profe. lío. ¿Vale? Y ya. O sea, Ah, listo, esto, listo, listo, sí, señor. de pronto fui yo el que los enredó, pero no, es básicamente que esta entrega, la que estábamos hablando, tú la subes en la 2 porque la uno incluso ya está calificada. Entonces no habría lío. Ah, bueno, listo, sí, señor. Vale, Gracias. perfecto. Vale, con mucho gusto. Y creo que eso sería pues todo igual. Ah, bueno, el documento de Grupo Linex y Semilleros de Investigación está aquí mismo, ¿vale? Junto con la cartilla de normas APA para que ustedes pues tengan en cuenta ello. Recuerden que ese documento tiene que tener portada, un mínimo de 2 hojas de contenido y la bibliografía, ¿vale? Y creo que ya con eso, creo que ya pues culminaríamos realmente. No, no tengo como así como mucho más que contarles al respecto. Entonces, les voy a pedir el enorme favor de que me ayuden con su cámara para la respectiva fotocaptura de la clase. Juan Sebastián, gracias. Y Alexander, listo, muchísimas gracias. Vamos a pensar que se aclare un poquito, Alexander, porque le veo media cara nada más. Listo, 3, 2, 1. Listo, ya no sonríen ni nada, ustedes son todos serios. Listo, caballeros, muchísimas gracias por su atención. Y pues, Dios mediante, entonces nos vemos dentro de 8 días, ¿vale? Listo, profe. Muchas gracias a usted, que está muy bien, profe. Vale, Chao. Muchas gracias. Hasta vale, luego. vale, hasta luego, que estén muy bien. Bueno, pues yo aquí corto grabación. Son las 9:34. Pues queda pues a falta de 25 minutos más de clase. Porque pues siendo un grupo tan corto y siendo un grupo tan pequeño, pues uno pues evacúa el tema mucho más rápidamente. Bueno, entonces pues, bueno, de nuevo, corto entonces acá la grabación. Muchas gracias.